y para nosotros es muy importante. Les damos las buenas noches a todos. Sean Buenas bienvenidos noches. y bienvenidas. Esta noche queremos agradecer a todos los asistentes en Zoom y en Facebook Live y a los diferentes grupos que nos apoyan en el 50 aniversario de educación continua de la UNAM, que nos está apoyando y ayudando mucho. Por favor, les pedimos cierren los micrófonos en cuanto vayan entrando, por favor. Y le agradecemos obviamente a nuestra querida física Laura Parrao por esta maravillosa unión de tantos grupos. Y bueno, hoy tenemos el gusto de presentar otra excelente conferencia a cargo del doctor Sebastián Sánchez Sánchez. Y bueno, él nació en un pequeño pueblo llamado Marcocinado en Extremadura Sur, España, el 23 de diciembre de 1972. Vivió en diferentes lugares de España, pero él considera que su hogar es Lucena, Córdoba. Estudió su doctorado en la Universidad de Cantabria de 1996 a 2001, pero es físico por la Universidad de Salamanca. Se incorporó al ING en mayo de 1999, donde trabajó hasta noviembre del 2000. En ese mismo año se cambió a la industria de programación, trabajando como administrador de sistemas y programador web hasta mayo del 2002. Y regresó a la astronomía en agosto de 2002 haciendo una Marie Curie Fellow en el Instituto de Astrofísica de Potsdam en Alemania. En octubre del 2004 trabajó en el Observatorio Calar Alto como astrónomo de soporte o apoyo hasta julio del 2008, cuando se convirtió en astrónomo residente. En mayo del 2009 fue nombrado por Aray investigador del Departamento de Ciencia del Grupo Regional de Aragón, que compartió en una base del 20% con su posición en Calar Alto. En agosto del 2010, después de colaboración de la aprobación final del estudio Califa, regresó a Calar Alto para liderarlo. Y bueno, recientemente tuvo una oferta laboral en el Instituto de Astronomía de la UNAM, la cual aceptó y ahora es investigador de esta institución. Su área de interés es abundancias químicas en galaxias de disco, espectroscopía con unidades de campo integral, espectroscopía de regiones H2, SDS, S4, Califa y Manga, cartografía de galaxias cercanas, entre otros. Y bueno, doctor, le damos la más cordial bienvenida a esta su casa y adelante. Pues, ok, voy a empezar a presentar, a ver si esta vez antes funcionó, a ver si funciona ahora. Antes que nada, es muy raro escuchar la vida de uno resumida así, de sopetón, de seguido. Pero bueno, ya llevamos 8 años aquí en México. Recientemente vamos a tener que cambiarlo porque creo que ya recientemente, ¿no? Y ya, pues a todo el mundo que me pregunta le digo que soy de Coyoacán, aunque mi acento me delata, ¿no? Ante todo, muchas gracias por la invitación, por la oportunidad de poder compartir con ustedes unos pequeños detalles sobre nuestro satélite, que es uno de los objetos astronómicos más evidentes. Yo creo que prácticamente todos nos hemos quedado mirando la Luna en algún momento, sobre todo cuando hay luna llena, y es una de las cosas que más le llama la atención a uno desde cuando es pequeño hasta cuando es mayor. Y voy a tratar de dar unas pinceladas, básicamente, de por qué la Luna, aparte de ser un objeto astronómico tan bonito, tiene importancia para la vida en la Tierra. Les puede llamar la atención, dado que yo trabajo en evolución química de galaxias, ¿no? Y esto que tiene que ver con la vida en la Tierra, pues al final está todo relacionado. Está todo relacionado y la composición química es uno de los factores más determinantes para que pueda existir un planeta como el que vivimos, con una composición química en superficie, como que es donde habitamos, y que nos permita albergar el tipo de vida que nosotros conocemos. Hoy voy a hablar de la vida. Es un concepto difícil, fácil de definir en la primaria y luego después cada vez se vuelve más complicado. Cuando esté hablando de vida estoy refiriéndome a seres multicelulares, no a seres unicelulares,
en general, y sobre todo a vida eucarionte. La vida eucarionte es aquella que se basa en células que tienen núcleo. No voy a hablar de los limitantes o de la importancia de la luna para sistemas vivos más sencillos, ¿no? Como son bacterias procariontes, o sea, que no tienen núcleo, o que su célula no tiene núcleo, o virus, ¿no? Entonces, para fijarnos, la vida como la conocemos, o sea, como el común de nosotros entendería que es un ser vivo, ¿no? Bien, antes de empezar a hablar de cuál es la importancia de la luna en la vida, voy a hacer un pequeño resumen sobre cómo es la luna, ¿no? La luna pues, tiene una serie de propiedades por las cuales es tan importante. Creo que está bien recordar un poquito qué sabemos de la luna. La Luna es el único satélite natural de la Tierra, tiene unos 3.500 kilómetros de diámetro, es aproximadamente un quinto del diámetro de la Tierra. Sin embargo, tiene uno entre 80 veces su masa, ¿no? Uno entre 89 veces su masa. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir, si uno compara el volumen que tiene respecto de la masa que tiene, lo comparas con la Tierra, es mucho menos denso. Está hecho de un material mucho menos denso que el promedio de la Tierra. A pesar de esto, es el segundo satélite más denso del sistema solar. De todos los satélites que vemos del sistema solar, es el segundo que tiene mayor densidad. La Luna orbita alrededor de la Tierra con una órbita bastante compleja. Está a una distancia de algo menos de 400.000 kilómetros de distancia. Esto es aproximadamente 1,3 segundos luz. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que una señal de radio, una señal de luz, tarda aproximadamente 1,3 segundos en llegar a la Luna, y si es llegar y volver, pues ahí no llega, pero aproximadamente es casi 3 segundos. Y esto tiene importancia cuando se hacen misiones lunares, ¿no? Porque hay un retraso y hay un retraso entre la comunicación entre la Tierra y la misión, ya sea tripulada, como hubo en tiempos, o actuales, como que son robóticas en su mayoría. Y esta distancia va aumentando. La Luna se va alejando aproximadamente unos 4 centímetros al año. La Luna rota alrededor de la Tierra cada 27 y cacho días, 27 días y 7 horas, y su periodo orbital es muy similar. Entonces, perdón, la rota sobre sí misma en 27 días y 7 horas, y su periodo orbital, es decir, el tiempo que tarda en dar una vuelta alrededor de la Tierra, es muy, muy similar. Y esto da lugar a una peculiaridad, y es que mientras va rotando, va girando, ¿ok? Mientras va rotando, va orbitando alrededor de la Tierra, y es por eso que siempre nos enseña la misma cara. Por eso siempre que vemos la Luna, vemos siempre la misma cara. A veces la Luna no brilla por sí misma, refleja la luz del Sol. Entonces, según la orientación con respecto al Sol, vemos lunas menguantes, lunas crecientes, o lunas llenas o lunas nuevas, o sea, que no se ve, pero siempre está enseñando la misma cara. Y esto ha dado lugar a grandes especulaciones sobre qué había en la cara oculta de la Luna. Hoy lo sabemos perfectamente qué es lo que hay, no hay gran misterio, y simplemente sucede porque hay un movimiento sincrónico, ¿no? Entre la rotación y la traslación. Se observa cada día cuando aparece, hay más o menos una hora de retraso, se aparece cada día aproximadamente una hora más tarde, y tiene una inclinación respecto de la órbita de la Tierra de aproximadamente 5 grados, pero que también va cambiando. Entonces, es por eso que la Luna es bastante más difícil de predecir. Con cálculos sencillos se puede hacer, pero casi todo el mundo sabe por dónde sale el Sol y por dónde se pone. Y en el caso de la Luna, de un día a otro, como pasen 3 o 4 días, ya se pierde uno fácilmente, y da lugar a la idea de que tiene una órbita caótica. La tiene compleja, pero no es caótica. ¿De qué está hecha la Luna? Pues la Luna está hecha de materiales muy parecidos a los que hay en la corteza de la Tierra, no en el promedio de la Tierra, en la corteza. Aquí tenemos una de las rocas que trajeron las misiones Apolo, y se ha podido analizar. Y ahí tenemos... Doctor, creo que no están corriéndose las transparencias.
¿No? ¿Ninguna? No, No, nos quedamos en la que se ve en el paso de las estrellas. No me diga. nada más que se quedó congelada en la diapositiva de las cometas. Yo también pensé de que estaba compartiendo otra pantalla. No me digas que estoy compartiendo todo el rato la pantalla equivocada. Perdón. Puede ser, sí, de hecho, sí, es cierto. No, por favor, qué fallo. Disculpen, ¿eh? No, no hay Esto, problema. Estas cosas pasan y pasan bien sí, seguido. No no, se preocupen. pero ya después de dar clases todos los días, ay, híjoles, ¿qué es esta otra? Perdón. Disculpen, disculpen, disculpen. Y yo aquí hablando tan tranquilamente, ¿no? Bueno, Pasa muy ahora sí, seguido, doctor. Ahora sí, ahora ahora sí. sí. Estaban viendo mi fondo de pantallas todo el rato y aquí echándome el discurso del método bueno, vamos a recapitular rápidamente y disculpen. Bueno, primero les había enseñado, bueno, me lo enseñé a mí mismo, parece ser, esta fotografía de la luna para mostrar la belleza que tiene y les estaba haciendo un resumen de las propiedades que tiene la luna para después pasar a explicar por qué su importancia, ¿no? Y bueno, es una especie de resumen de lo que ya estaba hablando. Las propiedades generales de la Luna, pues es el único satélite natural, tiene un diámetro que es aproximadamente un quinto del diámetro de la Tierra y sin embargo su masa es unas 80 veces, ¿no? La masa de la Tierra. Esto, si hace uno los cálculos, nos dice que su densidad es la mitad de la densidad promedio de la Tierra. Está hecha de un material menos denso en promedio que la Tierra. Sin embargo, es el segundo satélite más denso de todo el sistema solar. Está a una distancia de unos 400.000 kilómetros, que básicamente, como les dije, produce un retraso en las señales de radio. Las ondas de radio no son más que ondas electromagnéticas como la luz y cuando se manda una señal de radio a la Luna y vuelve, pues se puede ver el retraso que tiene. Se aleja de nosotros un tantito como 4 centímetros al año y una de las curiosidades que les estaba diciendo es que la rotación y la traslación está sincrónica, de tal manera que son sincrónicas, de tal manera que a medida que va rotando, va girando. Y prácticamente nos enseña siempre la misma cara, que es debido a que mientras se va moviendo, va girando a la vez, rotando sobre su propio eje, y el tiempo en el que tarda en dar una vuelta alrededor de la Tierra y el tiempo que tarda en rotar sobre su propio eje es prácticamente el mismo. Por eso siempre enseña la misma cara. La órbita de la Tierra, de la Luna, es de tal manera que tiene un retraso cada día y cada día sale un poquito más tarde, y esto unido a que tiene una inclinación que además cambia ligeramente, hace que sea bastante predecible de un día a otro saber por dónde va a salir, aunque con cálculos sencillos sí es bastante fácil de derivar. Y ya había llegado a esta transparencia donde enseñaba esta roca, entonces ahí es donde se dieron cuenta de que no estaba enseñando las transparencias. Esta es una de las rocas que trajo el programa Apolo y es uno de las que nos ha permitido saber cuál es la composición química de la Luna. La composición química de la Luna es muy parecida a la de la corteza de la Tierra y por eso es que es menos densa. ¿Sí? ¿Perdón? Sería un ruido, perdón. En promedio, les dije que la densidad de la Luna era como la mitad de la densidad de la Tierra. Los materiales más densos en la Tierra están en el núcleo, y los materiales pesados tipo hierro, incluso materiales preciosos como el oro, la plata, están más concentrados en el centro de la Tierra. Y en la parte externa están los materiales menos densos, de la manera que en la parte más externa pues tenemos los materiales que ya están en estado gaseoso, que son mucho menos densos. Esto ya nos empieza a mostrar que posiblemente tuvieron un origen común, el hecho de que tengan la superficie de la Tierra y la Luna tengan una composición química parecida, nos habla de que posiblemente tuvieron un origen en común.
La Luna está plagada de accidentes geográficos. Aquí vemos a la izquierda la cara visible de la Luna, que es la que podemos ver a simple vista y tiene todos estos accidentes geográficos que voy a detallar un poquito. Y esta otra cara de la Luna, que es la cara oculta de la Luna, solo la hemos podido cartografiar. La de la izquierda se sabía desde épocas clásicas. Esta es la figura esta que los mexicas consideraban que tenía forma de conejo. Visto a la distancia puede ser, pero ya en detalle se ve que no. Y aquí a la derecha pues tenemos la cara oculta que se ha podido cartografiar porque se han mandado sondas a la Luna y ha podido obtener todo un mapa de la cara oculta que no engloba grandes misterios, la verdad. Bien, ¿qué tipo de accidentes geográficos tenemos en la Luna? Pues en la Luna, desde épocas clásicas se la ha ido nombrando a los distintos accidentes geográficos. Tenemos valles, los valles, los valles están cerca de cráteres, hay una gran cantidad de cráteres, los cráteres se pueden ver a simple vista, este es de los más grandes, ¿no? Pero tenemos cráteres prácticamente en toda la Luna. Tenemos valles, como les estaba diciendo, están cerca de los cráteres, tienen un tamaño de aproximadamente 100 kilómetros. Luego se ha dado, por similitud con la cartografía de la Tierra, se ha nombrado océanos, mares y lagos y bahías a las depresiones que hay o las planicies que hay, pero por supuesto no estamos hablando de océanos o mares que tengan agua, simplemente son distribuciones más planas que pueden alcanzar hasta 1000 y 2000 kilómetros, o sea, son realmente muy, muy grandes. Tenemos montañas y cordilleras en la Luna, pero estas montañas y estas cordilleras son muy diferentes de las montañas que existen en la Tierra. En la Tierra, como saben, las montañas se forman por la acción de las placas tectónicas, salvo las que son de origen volcánico. Las placas tectónicas, al chocar, una de las placas cae debajo de la otra, lo que se llama el movimiento de subducción, y se arruga, ¿no?, la superficie de la Tierra y se forman las montañas, ¿no? Todas las cordilleras, desde la cordillera de los Andes hasta la Sierra Madre occidental, están formadas por estas zonas de contacto entre placas tectónicas. Sabemos que la Luna no tiene actividad tectónica. Las montañas que hay en la Luna y las cordilleras que hay en la Luna se han formado por un proceso mucho más dramático, incluso, que es un proceso de enfriamiento rápido. Si se imaginan la Luna en etapas anteriores, era una esfera extremadamente caliente y se enfrió muy rápido, y cuando una cosa se enfría muy rápida se quiebra y se forman estas estructuras de quiebre, ¿no?, de ruptura. Es como cuando tiene un cristal y lo calienta mucho y luego después lo enfría de golpe. Lo normal es que se rompa o que se quiebre, y ahí se formaron estas cordilleras. Son cordilleras que se han formado básicamente por enfriamiento rápido. Esto nos está hablando de que hubo un momento en el que la Luna tuvo una temperatura muy alta y que se enfrió muy rápidamente. Y también, como ya saben, está plagado de cráteres, pero estos cráteres no son volcánicos. No hay actividad tectónica reciente en la Luna que sepamos de ninguna manera, y esto nos dice que no tenemos volcanes de ningún tipo. Estos cráteres son cráteres de impacto, o sea, son básicamente meteoros que han impactado contra la superficie de la Luna y han dejado todas estas huellas. Lo cual nos habla de que a lo largo del tiempo de vida de la Luna la frecuencia con la que se producen estos choques es altísima, porque así es que estamos viendo que está plagado, ¿no?, la superficie está plagada de este tipo de accidentes geográficos, ¿no? De hecho, hay proyectos científicos que se dedican a trazar estos impactos y los cazan, ¿no?, con telescopios pequeños, monitorean la Luna de manera continua y ven incluso la frecuencia de este tipo de choques de rocas pequeñas, ¿no? Podemos imaginarnos los cráteres más grandes, qué tipo de choque dio lugar a un cráter de este tipo, de estas dimensiones. Bien.
Estas son básicamente las propiedades que sabemos de la Luna. Y ya, como le dije, nos están diciendo algo sobre cómo se formó, y esto tiene importancia después para determinar por qué creemos que es importante la Luna para la existencia de la vida de la Tierra. Lo que sabemos también es que desde el punto de vista de su movimiento, la Luna y la Tierra forman un sistema casi binario, son como una pareja de danza que están moviéndose de manera coordinada. Y la teoría más aceptada hasta la fecha es que este sistema Tierra-Luna, ya no vamos a hablar de Tierra solo, de Luna solo, porque durante el proceso de construcción del sistema tuvo importancia este evento para los dos, tanto para la Tierra como para la Luna. Se supone que se formó por el choque de dos protoplanetas. Un protoplaneta más grande, que era la prototierra, ¿no? Sufrió el choque de un planeta de dimensiones no tan grandes, pero muy parecidas. Y este choque, que fue un proceso extremadamente violento, dio lugar a dos cosas. Una, el protoplaneta que chocó aportó un montón de material de muy alta densidad, de tipo hierro, como les estaba hablando antes, uranio, materiales radiactivos, que son elementos muy, muy pesados. Y además arrancó material de la superficie de lo que era la prototierra. En una representación gráfica, esto evidentemente no es una foto científica, esto es una recreación artística del proceso, vemos lo que sucedió. La Tierra chocó contra este protoplaneta que se llama Theia, o Theia, según lo pronuncie uno, y expulsó todo este material de la superficie, y ese material de la superficie se fue aglomerando y dio lugar a la Luna. Esta es lo que aquí a la izquierda son representaciones más o menos artísticas. La derecha es una simulación por ordenador de cómo se dio lugar a este proceso. Y este proceso, como le dije, tiene dio lugar a dos factores o dos sucesos muy importantes. Primero, el núcleo de la Tierra es un núcleo mucho más denso, mucho más caliente que el núcleo de la mayoría de los planetas de nuestro sistema solar, y desde luego de los planetas que se le parecen más en tamaño, como es Venus y la Tierra. Ese núcleo tan caliente muy probablemente ha tenido influencia en que tengamos una serie de propiedades, como es la propia presencia de actividad tectónica o la presencia de un campo magnético intenso. ¿Por qué sabemos que esto sucedió así? Pues sabemos claramente que la Luna no tiene núcleo. Cuando se hicieron las exploraciones lunares, se llevaron sismógrafos y se pudo ver que el material que formaba la superficie era muy parecido al que había en el centro, y eso es muy difícil que se forme por agregación. Cuando se forman los sistemas como los planetas por agregación, la parte central siempre es muchísimo más densa que la parte externa. Solo cuando se forman a partir de material de desechos por choques tenemos este tipo de procesos. Hay ya varias simulaciones de cómo esto pudo suceder, y una de las cosas más interesantes que sabemos hoy en día, esto explica, por ejemplo, por qué la superficie de la Tierra y la Luna tienen una composición química tan parecida, explica por qué la Luna no tiene núcleo y explica por qué el núcleo de la Tierra es demasiado denso. Además, determinadas anomalías que hay en la forma. A primer orden, la Tierra es una esfera, luego sabemos que es una esfera achatada, pero sabemos más bien que cuando lo estudias en detalle tiene una pequeña desviación en una determinada dirección que lo hace parecer más bien como una pera, esto exageradamente, y esto también nos habla, igual que anomalías en la distribución del campo magnético, nos habla de que posiblemente esta explicación del choque sea la más probable.
O sea que no solo es que sea una simulación muy bonita, sino que encaja con todo lo que sabemos, con todas estas propiedades que he explicado anteriormente. Incluso el hecho de que se esté alejando también podría ser consecuencia de este proceso. ¿Cómo sabemos tantas cosas sobre la superficie de la Luna? Bueno, pues porque los humanos hemos estado allí. Llevamos visitando la Luna ya bastante tiempo. Todos sabemos que los primeros hombres que visitaron la Luna pues fue el proyecto Apolo, ¿no? En el año 69 se produjo el primer alunizaje de un ser humano. Porque los primeros en llegar a la Luna, no los seres humanos, pero sí con sondas, fueron los rusos. La Unión Soviética, casi 10 años antes, ya había alunizado con sondas, no con misiones tripuladas, en la superficie de la Luna, y habían realizado toda una serie de experimentos, ¿no? El primer alunizaje que se produce fue el Luna 2, o Luna 1 se estrella, y hoy en día los últimos que están visitando la Luna de manera bastante activa es el programa espacial chino, que están haciendo realmente avances increíbles sobre el conocimiento de la Luna, y cosas tan increíbles como hacer germinar una planta en la Luna, lo cual es la primera vez que se consigue germinar una planta fuera en otra roca distinta de la Tierra, ¿no? Aquí tenemos un mapa que posiblemente ya no está al día, de los distintos alunizajes. ¿Por qué? Pues porque, como le estoy diciendo, aquí viene la misión Chang'e 4, y hasta diciembre del año pasado la más reciente era Chang'e 5, y seguro que ya hay un Chang'e 6 a punto de alunizar. ¿Para qué sirvió el ir a la Luna? ¿No? Pero lo digo porque no hace mucho hubo un debate en el cual se afirmaba que esto no había servido para nada. Pues sirvió primero las exploraciones, los cartografiados de la cara oculta de la Luna, simplemente por saber cómo es el astro más cercano a nosotros y en qué se diferencia completamente de nuestro propio planeta. Eso ya de por sí es un logro. Todos los mitos sobre la cara oculta de la Luna se desvanecieron. Se confirmó la composición de las rocas lunares, y esto es una de las piezas que ha dado lugar a cómo se formó, y posiblemente es una pieza clave para entender por qué existe vida como la que existe en la Tierra. Se confirmó la naturaleza interna mediante sondas, como les dije anteriormente, que no tiene núcleo, y se comprobó in situ el origen de las estructuras geográficas. Las estructuras geográficas, por una imagen de mucha buena calidad que tengas y tengas sospechas de que se han formado de una manera o de otra, es mucho más, recibe mucha más información cuando puedes llegar allí y medirlas directamente, ¿no? Bueno, estos son algunos de los ejemplos de las rocas lunares que tenemos en la Tierra, que vinieron con estos viajes. Aquí siempre hago un inciso. Cuando hablo de la exploración de la Luna, siempre hay algún agnóstico, voy a decirlo así, que todavía tiene dudas, ¿no? No, es que la bandera ondea y entonces el viento, ¿cómo puede ser que haya viento en la Luna? No hay viento en la Luna. Lo que hay es un proceso de vibración que además no está amortiguado porque no hay viento, precisamente, porque hay muy poco rozamiento. Entonces, cuando uno clava una cosa, básicamente produce una vibración, y eso hace que se ondule, y que ondule durante mucho tiempo, ¿eh? Y no tiene nada que ver con el tipo de ondulación que produce el viento. Este inciso, a la gente más joven que yo, por lo menos, le llamará la atención saber que hubo un tiempo en el que el mundo estuvo dividido en dos grandes bloques, que uno era la Unión Soviética, que ahora los conocemos como los rusos, y otro era el bloque occidental, liderado por Estados Unidos. Y aunque les parezca increíble, tenían una competencia increíble sobre quién iba a dominar la carrera espacial. Entonces aquí es una gráfica que pueden ver en internet sobre los hitos históricos, ¿no? Y en la línea azul es la de los americanos y la línea roja la de los rusos, y en estos hitos históricos
pues tratan de demostrar que los americanos llegaron más, pero hubo un momento en el que los que lideraban la carrera espacial eran los rusos. Y tal era la competencia y tal era el problema político entre estos dos bloques, que se vigilaban continuamente. Habrán visto millones de películas de espías y todos es saber quién averigua qué. Entonces, si nos ponemos un poco serios, si usted digamos, creyente en lo que dicen los Estados Unidos de América, pues esta pregunta no tiene sentido, ¿no? Si usted totalmente le va a los Patriots y le gusta la Coca-Cola, pues no sé qué hace preguntando si fueron a la Luna. Si no los cree, pues iremos a ver quién eran sus enemigos del momento, que eran los rusos, y yo le puedo decir que los rusos estaban vigilando, pero al dedillo, cada movimiento. Si hubieran tenido la más mínima sospecha de que eso era un montaje, hubiera sido el escándalo más grande, pero vamos, desde que Khrushchev estaba dando golpetazos con un zapato en la ONU. O sea, hubiera sido realmente increíble el escándalo que hubieran armado. Le puedo contar una anécdota personal de dos astrónomos que conozco, rusos, que estaban haciendo la tesis en el 6 metros. El seguimiento de los cohetes normalmente se hace con radiotelescopios porque se mueven muy rápido y además en el momento dejan de ser visibles para telescopios ópticos, pero en los primeros movimientos sí se puede observar. Y estas personas estaban observando en un telescopio que hay de 6 metros en Rusia. Uno estaba haciendo su tesis doctoral y entonces pues los americanos lanzaron el cohete que fue a la Luna, que por cierto, el Apolo 11, que fue el primero que fue a la Luna, en realidad no fue el Apolo 11, no, perdón. Sí, Apolo 11. No fue el primero que llegó a la Luna, fue el primero que alunizó, porque el Apolo 10 llegó hasta la Luna, hizo todo el movimiento de aproximación, desacoplo y de aproximación, sacó fotografías de dónde iba a alunizar y luego volvió hacia arriba y no tocaron la Luna y se tragaron todo el viaje, que son 7 días de espanto metidos en una cápsula enana. Si tienen posibilidad de verla en el Smithsonian, está ahí, realmente no sé cómo no podían, unos señores que tenían 1,85 m a 1,90 m, cómo podían encajar ahí dentro. Bien, pues cuando estaban lanzando el cohete, entró pues, el comisario político y toda la rastra del Partido Comunista Soviético, les echaron allí de la sala de control y se dedicaron a seguir al cohete, y cuando dejaron de seguirlo con el telescopio de 6 metros, lo siguieron con radiotelescopios y los rusos sabían perfectamente, vamos, hasta de qué color era el combustible que estaban usando los americanos. Pero bueno, si ya se pone usted totalmente agnóstico y no cree ni a los rusos, porque bueno, ya están pasados de moda, o ya no cree a los americanos, porque los tenemos demasiado cerca, pues entonces, bueno, ¿qué dicen los chinos? Que están visitando la Luna ahora continuamente. Si los chinos hubieran mandado una sonda y hubieran visto que no había bandera, ni había rovers, ni nada, todos estos pues llevaron hasta vehículos, ¿no? ¿Ustedes qué creen que hubieran hecho? Bueno, yo creo que esto ya básicamente descarta totalmente cualquier teoría de conspiración de que no habíamos ido a la Luna. Si luego después alguien tiene alguna duda sobre esto, le puedo dar más información. Volviendo a cosas más serias, ¿no? ¿Cómo es la Luna con respecto a otras lunas? Pues la Luna es bastante extraña. El sistema solar no somos el único planeta que tiene lunas. Los planetas más grandes, como Júpiter, los gigantes gaseosos como Júpiter, Saturno, Urano, incluso Neptuno, tienen lunas tan grandes o más grandes que nuestra luna. Nuestra luna no es la luna más grande, es la segunda más densa después de Ganímedes. Lo que sí es curioso es que respecto al tamaño del planeta, nuestra luna sí es muy grande. Tenemos una luna muy grande para el tamaño que tiene nuestro planeta. Los planetas del tamaño de la Tierra, los que más se parecen a nosotros, o no tienen lunas, o sea, los planetas rocosos interiores como Mercurio y Venus, o no tienen luna,
O como Marte tiene una luna totalmente ridícula, tiene dos lunas, pero la segunda es ya mucho más ridícula, muy pequeña. Y les voy a volver a enseñar estas dos imágenes porque esto es muy curioso. ¿Cómo son los planetas rocosos que no tienen lunas? Pues a la izquierda tenemos Mercurio. En Mercurio no tiene una muesca aquí, que parece que alguien la ha pintado. Es que el cartografiado que se hizo no fue completo. Los cartografiados se hacen con satélites que van haciendo como rebanadas, ¿no? De fotografías, y pues este no llegó a completarlo. De hecho, aquí hay otra muesca. Mercurio es un desierto completamente, se parece a la superficie de la Luna, está muy fracturada. Estas fracturas también son por calentamiento y enfriamiento, pero en este caso es porque está muy cerca del Sol y la acción de las fuerzas de marea prácticamente los truja y le va dando esta forma, y tiene un montón, perdón, tiene un montón de cráteres. En esto se parece mucho a la Luna. No tiene casi atmósfera, y como pueden ver, pues prácticamente aquí no hay ningún signo de vida, ¿no? Evidente. Luego tenemos Venus. Venus tiene una atmósfera muy densa, sobre todo de metano. Es extremadamente caliente en su superficie, casi 200 grados en la superficie o más, si no recuerdo. Básicamente está más lejos que Mercurio, pero esto es debido a más lejos del Sol, me refiero. La superficie de Venus está tan caliente porque su atmósfera está dominada por gases de efecto invernadero. Curiosamente, ninguno de estos planetas tiene lunas y no hay trazas de vida. Si comparamos la Tierra, ¿no? Con el compañero más cercano y más parecido, que es Marte, que tiene una luna ridícula, pues vemos que también Marte está por confirmar que haya ningún tipo de vida en Marte. Entonces, es curioso que de los planetas rocosos, el único que tiene vida es aquel que tiene una luna de un tamaño muy grande comparado con el tamaño de ese planeta. Entonces, esto ya nos lleva a pensar si realmente tiene importancia la luna para la existencia de vida, porque de luego de los planetas que conocemos en nuestro sistema solar, ninguno de los que no tienen luna o las tienen muy pequeñas tienen vida. Bueno, pues para ver si la luna es importante para la existencia de la vida, tenemos que pensar cómo se originó la vida. De nuevo voy a restringirme a la vida de sistemas complejos, formados por sistemas complejos, células complejas y organismos multicelulares, o por lo menos, si son unicelulares, que tengan núcleo. Las teorías sobre el origen de la vida, pues hay bastante más antiguas, pero las que tienen base biológicas son de los años 50 del siglo pasado, y se considera que la vida se formó, la formación de sistemas autorreplicantes, que es lo que es la vida, que son sistemas que se van copiando a sí mismos, requiere una concentración muy alta de moléculas orgánicas en lo que se llama un mar primordial. Un mar primordial es el mar que había antes de la existencia de la vida, que tenía una densidad mucho más alta que la actual de moléculas orgánicas. Se considera que la vida se forma en lo que son charcos que se forman por mareas intensas. Cuando hay una marea intensa tienes una zona de contacto entre una zona seca y una zona húmeda. Y ojo, esto ya nos dice que ese planeta requiere que necesita que haya actividad tectónica, porque si no, no habría cordilleras y por lo tanto no habría zonas que estuvieran elevadas por encima del promedio del nivel del mar. En estos charcos, si hay mareas intensas, lo que se propicia es que por el calentamiento del sol y la desecación se formen zonas de muchísima densidad de compuestos orgánicos, que es el paso inicial para la formación de la vida. Se necesita también un planeta con agua líquida y que tenga mareas y que no tenga una orografía uniforme. Esto es más o menos las condiciones que parece que necesitamos para que se dé lugar a la vida como la conocemos. Pero además necesitamos que
estas condiciones se den durante una escala de tiempo bastante grande. Si uno pone en una escala de aquí de millones de años, perdón, de miles de millones de años, lo que es la vida de nuestro Sol, desde que se originó el Sol hasta nuestros días, al principio la Tierra tenía una atmósfera muy parecida a la de Venus, y es una atmósfera que no es propicia para la vida, porque tiene mucho dióxido de carbono y tiene gases de efecto invernadero y mantiene una temperatura muy alta, y tardó aproximadamente 2.000 millones de años en empezar a aparecer formas de vida simples y cerca de 2.500 millones de años en aparecer las primeras células complejas. Así que de todo el tiempo de vida de nuestro Sol, solo en el último tercio aproximadamente ha habido vida. Entonces, ¿cuáles son las condiciones necesarias para la vida que nosotros sepamos? Bueno, pues necesitamos un planeta, necesitamos agua en estado líquido. En estas dos primeras condiciones no parece que la existencia de luna tenga mucha importancia. Para que exista un planeta tienes que tener una estrella que se forma ya con un gas con una determinada composición química, que sea lo suficientemente tenga la suficiente cantidad de metales como para que se pueda formar un planeta rocoso. La existencia de agua en estado líquido viene dada básicamente por la distancia de este planeta al Sol que lo está iluminando. Entonces, estas dos condiciones, la Luna no parece que esté diciendo mucho, por eso lo estamos marcando con un menos aquí. Sin embargo, el que exista zonas secas, no sumergidas, el que exista continentes y océanos, ahí sí parece que la Luna tuvo algo que ver. ¿Por qué? Porque, como les dije antes, puede ser que gran parte de la energía que tiene el núcleo de la Tierra, que es el alimento de toda la actividad tectónica y por lo tanto la existencia de cordilleras y zonas, una orografía que no sea muy plana, ahí el choque del protoplaneta Tierra con Teas y la formación de la Luna parece que jugó un papel bastante importante. Segundo, necesitamos, otra condición necesaria para la vida es que existan mareas amplias. Y esto sí sabemos claramente que el hecho de que haya una luna y que tenga un tamaño proyectado en el cielo muy parecido al del Sol, da lugar a que las mareas haya 4 mareas al día y que sean de mucha más amplitud que si solo tuviéramos mareas producidas por el Sol. La existencia de un ciclo climático estable, esto también parece ser que tiene que ver con la existencia de una luna, sobre todo con una luna de gran tamaño, que estabiliza la órbita de la Tierra. Ahora voy a ir a este paso, a este punto. Y por último, la ausencia de amenazas a escalas grandes. ¿Qué amenazas puede haber para la habitabilidad de una Tierra? En la Tierra, pues la más obvia es que venga un meteorito de gran tamaño y se produzca un evento de extinción masiva. El hecho de tener una luna alrededor puede que haya hecho un efecto de escudo, que muchos de los impactos que hubieran acabado en la Tierra acabaron en la luna. Pero además tiene otros tipos de efectos de estabilización a largo plazo. Voy a hablar de ellos. Bueno, sobre la importancia de la Luna para que haya una estructura climática, ¿no? un ciclo climático estable, pues como le dije anteriormente, la Luna, con respecto a la Tierra, forman un sistema binario que básicamente es como una pareja de baile. Habrán visto las parejas de patinaje cuando se sueltan y en ese momento se caen. Eso es porque dos personas que están girando uno sobre la otra y que están agarradas de la mano forman un sistema más estable que una sola persona. El efecto de la Luna sobre el eje de la Tierra, sabemos que ha producido que este eje de la Tierra no varíe mucho.
y al no variar mucho el eje de rotación de la Tierra, las zonas que son frías durante mucho tiempo y las zonas que son calientes durante escalas de tiempo muy grandes. Si tuviéramos un planeta que el ángulo de inclinación cambiara cada 10 años, la capacidad de adaptación de la vida a cambios climáticos tan intensos pues sería prácticamente nula. Si nosotros nos comparamos con otros planetas y vemos los ángulos que tienen con respecto de rotación con respecto al plano de la eclíptica de que están girando respecto del Sol, vemos que la Tierra es uno de los planetas que ha tenido menos variaciones en su ángulo, son del orden de 1 o 2 grados, mientras que, por ejemplo, Marte ha sufrido variaciones de hasta 60 grados, ¿no? Como dije anteriormente, el proceso de generación del sistema Tierra-Luna ha tenido importancia, primero porque ese choque dio lugar a que mucha de la atmósfera primigenia que se formó, que estaba formada por gases de efecto invernadero como Venus, se expeliera y entonces tuviéramos una atmósfera más benigna para la formación de la vida. La generación... Uy, madre de Dios, no sé qué está sonando aquí. La generación de este vídeo no debería de salir aquí, pero bueno. No sé si lo están oyendo, pero yo sí. La generación de este choque ha generado un calentamiento muy grande. Lo que estamos viendo son auroras boreales, que es el choque de las partículas expelidas por el Sol, que los vientos solares, con el campo magnético de la Tierra. El campo magnético de la Tierra nos protege de partículas muy cargadas y ese campo magnético está generado en gran medida por los movimientos convectivos que hay debido al magma caliente y movimientos convectivos debido o es una de las teorías más aceptadas, se pudo producir porque tenemos un núcleo que es muy pesado y muy caliente y ese núcleo, como ya les dije, es una herencia de ese choque primigenio que robó parte del material pesado y lo calentó y dio lugar a este núcleo tan denso. Por último, como ya les dije, la Luna junto con el Sol es el causante de la existencia de mareas y el sistema de mareas, el sistema Tierra-Luna produce mareas muy intensas. Aquí tenemos una imagen esquemática de cómo se producen. No solo mareas muy intensas, sino que las mareas son irregulares. No es lo mismo una marea viva, que es aquella en la que el Sol y la Luna están alineados y producen un desplazamiento mucho más grande, que una marea de apogeo que es mucho menos intensa. Esto permite que haya zonas que están expuestas al Sol y luego se humedecen y expuestas al Sol y se humedecen y de esa manera se van enriqueciendo con material orgánico y en esos charcos primordiales es donde se cree que se formó las primeras células. Entonces, ¿todo esto de qué nos habla? Nos habla de que realmente la Luna sí parece ser un elemento extremadamente importante para la generación de vida tal y como la conocemos. Durante mucho tiempo hemos tratado de averiguar cuántos planetas, cuántas formas de vida complejas podría haber en nuestra galaxia y esto se conceptualizó en una ecuación que hicieron Drake y Sagan, en la ecuación de Drake, que básicamente trata de determinar qué número de planetas, trataban de determinar qué número de planetas podía existir civilizaciones complejas, pero yo me quedo un paso más atrás y es el número de planetas en los que podría existir vida como la que nosotros conocemos. Y esta ecuación no es más que una multiplicación de factores. Pues necesitas un número de estrellas, pues más o menos puedes estimar el número de estrellas en nuestra galaxia. Eso hay que multiplicarlo por el número de planetas rocosos que hay entre esas estrellas, la fracción de estos que pueden tener agua en estado líquido, y luego se va multiplicando por una serie de factores. Estos dos factores son mayores que 1, el número de estrellas en la galaxia es claramente mayor que 1, el número de planetas alrededor de los sistemas solares
de cada sistema solar puede ser mayor que 1, pero todo lo demás son factores que van reduciendo este número. Pues son factores que siempre son más pequeños que 1 y multiplicados pueden dar lugar a factores muy, muy pequeños. Cuando se hizo esta ecuación, nadie pensaba que un factor importante fuera la fracción de planetas que tienen lunas como la nuestra. Y esta fracción es muy difícil de conseguir, de calcular, porque hoy en día conocemos casi 5.000 planetas fuera del sistema solar, pero dentro de esos 5.000 planetas fuera del sistema solar, ninguno hemos podido averiguar si tienen luna. La tecnología todavía no nos permite calcular y mucho menos saber si tiene una luna parecida a la nuestra. Si esta probabilidad de que exista una luna como la nuestra es muy pequeña, puede que toda esta ecuación dé lugar a un número relativamente pequeño. Pero bueno, hay muchos soles fuera del sistema solar. Aquí me he permitido el lujo de hacer un poco de propaganda a una colega, la doctora Gillen, que trabaja precisamente en la búsqueda de planetas fuera del sistema solar y lidera un telescopio, la construcción y puesta a punto de un telescopio que está en el Observatorio de San Pedro Mártir, el telescopio Saint-X, que es una contracción de Saint-Exupéry, que era el escritor que escribió El Principito, por lo de la búsqueda de planetas. Yo tuve una pequeña contribución en el descubrimiento de un solo planeta, ella yo creo que me gana por un factor 100. Como les dije, se siguen buscando exoplanetas. Aquí tenemos una representación que no está puesta al día, de más de 4.300 planetas ya confirmados. Esta es una representación gráfica de cómo son esos planetas. Muchos de esos planetas ya son candidatos a planetas habitables, en el sentido de que tienen una densidad, una distancia al Sol, las primeras condiciones que les estaba diciendo que se necesitan para la existencia de vida, pero como les dije anteriormente, en ninguno de estos tenemos la confirmación de la existencia de una luna. Entonces, a pesar de que tengamos tantos planetas, podría ser, por los motivos que les he dicho, que la aparición y mantenimiento de la vida dependa mucho de la existencia de luna y de una luna, y esto nos pone de nuevo en otro problema, pues siempre que abrimos una puerta o cerramos una puerta se abren 10, así funciona la ciencia, y a lo mejor tenemos que empezar a enfocarnos no solo en la búsqueda de exoplanetas, sino en la búsqueda de lunas dentro de esos exoplanetas, lo cual está muy, muy, muy lejos de ser posible con la tecnología actual. Y bueno, esto era lo que les quería contar sobre la Luna. Espero que les haya servido por lo menos para pensar un poquito sobre este tipo de cosas y que les haya gustado. Doctor, claro que sí, perdón, sí, adelante, física. No, adelante, Laura. No, solamente pues le quería agradecer mucho esta valiosa participación y ahora pues procedemos a nuestra sección de preguntas y respuestas. Adelante, física, no sé si querías hacer algún comentario. Bueno, primero felicitarlo porque es una muy hermosa conferencia y es casualidad, pero esta semana estamos viendo la luna y las problemáticas que tenemos de vida, porque siempre creemos que es posible la vida, pero a la hora en que vemos los factores en que se dan, pues pareciera que nuestra teoría y la realidad no caminan juntas. Cuando yo era niña, siempre se nos hizo pensar que lugares como Marte y Venus podían ser lugares con vida. Y realmente fue decepcionante cuando entran los viajes espaciales, los dos planetas tan cercanos, tan posibles de vida, tan parecidos, esta realidad. Sí. Entonces, la luna es fundamental para la vida. Tenemos que buscar no solo los planetas extrasolares, sino planetas con luna. Ahorita se ve muy difícil, pero pues en 1972, cuando yo entré al instituto, pues ni siquiera se pensaba que se podría llegar a ver los planetas extrasolares. Las cosas realmente avanzan muy rápido y uno, pues a lo mejor no nos toca a nosotros,
pero a Miguel y a los niños que nos están viendo seguramente les va a tocar ver a planetas con satélites que en realidad pudieran ser lugares en donde se dé la vida, aunque sí, la probabilidad pues pasa a ser muy pequeña conforme vamos metiendo más elementos para poder evaluar si hay o no vida. Muchas gracias por tu conferencia y le cedo la palabra a Laura. Laura. Sí, pues sí, muchísimas gracias, doctor. Muy interesante su plática, como nos lo está comentando la física. Y bueno, tenemos a 3 participantes ahorita que quieren la palabra. Si les parece bien en este orden que están, Miguel Ángel, luego Rafa y luego Ricardo. Adelante, Miguel. Pues nada más empiezo a felicitarlo, pues muy interesante la Muchas plática. gracias. Y sí, la luna es necesaria para la vida, ya que la luna, si estoy seguro, ella con todas las mareas, así que a todos los surfistas, denle pues las gracias a la luna, que todavía hay cosas para que surfen. Y también la luna pues nos da luz en la noche también. Y si estoy seguro, también la luna nos proporciona la luz del sol. Sí, estoy seguro, que ya que la refleja. Sí, y de hecho tiene, no quería ir en tanto detalle, pero sí tiene importancia en los ciclos de vida de los animales y sobre todo el ciclo de reproducción de los animales nocturnos, como los conejos o incluso los gatos monteses y este tipo de animales, se rigen mucho por este tipo de ciclos lunares y curiosamente la polución lumínica, o sea, la presencia de luz por parte de las ciudades les tiene muy distorsionados. O sea que sí, la iluminación nocturna de la luna es también muy importante. ¿Sí? Ok, Sí. muchas gracias. Y también nada más que si no hubiera la luna, hubiera como muchas catástrofes. Ah, no, eso sí, por supuesto. Para empezar, los surfistas también nos hace la vida más divertida la Pero, luna. pero mientras agradezcan a la luna que ya que pueden hacer olas para que surfen, porque ya no, agradezcan a la luna, no a nosotros. Me parece muy buena propuesta. A ver, ¿alguien más? Sí, bueno, también hay que agradecer que la luna ha contribuido a la población del mundo, ¿verdad? Sí, y vamos a dejarlo ahí. La forma de poemas. Vamos a dejarlo ahí. Sí. Bueno, pues muchas gracias, doctor. Es muy buena su plática. Yo recuerdo en la primaria, en el 5º año, que la maestra nos comentaba que la luna ya había aparecido de alguna forma, había salido de la Tierra hacia afuera. No, nunca nos explicó de qué manera había surgido. Ajá, había surgido, sí. Sí. ¿Ya en ese tiempo ya se sabía que había habido un choque? Las teorías de formación de la Luna han sido muchas. Les he dicho, la primera que se pensó es que era un objeto atrapado. Dado su tamaño, se pensó que era un protoplaneta que había pasado a una órbita cercana y en vez de haber colisionado, lo había atrapado la gravedad de la Tierra. Esta es la teoría más antigua. El problema es que no encaja con cómo es la Luna. Desde que ya se trajeron las rocas lunares y se pudieron hacer además estudios sismológicos de la Luna y se sabía que no había núcleo, esta teoría del planeta atrapado, del protoplaneta atrapado, ya no estaba fuera de... O sea, estaba en cuestionamiento. Hubo gente que lo siguió defendiendo, pero, vamos. Y la comparación de la composición química dio lugar a la sospecha de que se generó por material arrancado, ¿no? de la Tierra.
Hasta que no se han podido hacer simulaciones por ordenador más recientes, no se ha podido comprobar que esto es factible. Y no solo que es factible, sino que además los objetos que salen al final, que se producen de esta simulación, se parecen mucho al conjunto Tierra-Luna. Y esto ha sido más reciente. Pero que había sospechas, sí, lo que no se sabía es cómo. Y no creo que esté todo dicho sobre esto. O sea, las teorías científicas nacen para ser refutadas. Así que no, la ciencia no está escrita en titanio. Entonces, pues siempre puede surgir un pero, y este pero da lugar a otra aproximación y otra vuelta de tuerca y un refinamiento. Pero no creo que sea muy diferente de la teoría actual lo que vaya a surgir, porque explica muchas cosas. Ahora, en detalle, sí, seguro que cambia con el tiempo. Sí, gracias, doctor. Adelante, Ricardo. Bueno, pues primero que nada, muchísimas gracias por su plática, estuvo excelente. Yo tenía dos preguntas. Una referente a las mareas. Las mareas entiendo que son fundamentales para la vida. Lo que no entiendo, sinceramente, es ¿por qué? ¿Por qué las mareas son fundamentales para la vida? Esa sería la primera pregunta. La idea de que las mareas son fundamentales para la vida surge del el supuesto de que la vida se origina en un mar primordial, en una especie de charcos, ¿no? Que se tienen que ir alimentando con material cada vez más denso, material orgánico cada vez más denso. ¿Cómo se consigue esto? Solo se consigue si tenemos una zona, si uno deseca una determinada cantidad de este mar primordial, solo consigue al final la cantidad de materia que había ahí, pero la densidad, no llegas a la densidad necesaria para que empiecen a unirse los polímeros y empiecen a formarse realmente lo que es el recubrimiento de las células, que esto sí se sabe que se ha podido hacer en laboratorio, ¿no? De los años 50, este es típico experimento de crear incluso aminoácidos a partir de material orgánico y descargas eléctricas. Ahora hay experimentos más refinados, pero bueno, estos fueron los primeros, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos que el agua entre en una zona, ¿vale? Y se deseque. Y vuelve a entrar otra vez más agua y se vuelve a desecar. Y se vuelve a entrar más agua y se vuelve a desecar. Entonces, el material orgánico queda siempre atrapado ahí y la densidad siempre va creciendo. ¿Vale? Entonces, ¿cómo hacemos para que esto suceda? Pues tiene que entrar y salir agua. Y la única manera que tenemos para que esto pase es que el agua suba y luego baje. Mientras más grandes sean las mareas, más capacidad hay de que el agua entre en estos charcos y luego que se retire para que se pueda desecar. Entonces, mareas intensas promueven que en la alimentación por este material y además también promueven la desecación. Y se han hecho experimentos de este tipo, se hacen no simulaciones. Los biólogos cuando hacen este tipo de experimentos realmente hacen un experimento en una playa, o sea, crean un charco y van midiendo la densidad y mientras más alta la marea, la sucesión de mareas, más fácil es que se produzca esto. De hecho, hay una cosa que no he dicho, se me pasó. El hecho de que la Luna se esté alejando de la Tierra quiere decir que antes estaba más cerca. Bueno, son 4 centímetros al año, pero si estamos hablando de 2.000 millones de años, pues son mucho tiempo. En mucho tiempo. Entonces, antes la Luna estaba más cerca y al estar más cerca, los efectos de marea eran más grandes. O sea, esto también es importante. El hecho de que se esté alejando nos hace pensar que, bueno, nos hace pensar, pues, si está alejándose, antes estaba más cerca. Eso, vamos, es obvio, ¿no? Y al estar más cerca sabemos que el efecto de marea es más grande, entonces las mareas eran mucho más grandes en ese periodo de pues como 2.500 millones de años. No sé si responde a la pregunta. O... Sí, desde luego, muchísimas gracias, sorprendente. Hoy, y otra cosita es, en la fotografía de la piedra lunar que nos mostró,
se ve, me pareció que era muy porosa la roca. Sí. ¿Ese es normal? ¿Todas las rocas de la Luna son así? Muchísimas, ¿Y cuál sería la razón de que la sean razón es lo mismo que tenemos en las rocas volcánicas. Son rocas que se han formado esto nos habla de un periodo de vida de la Luna en el que estaba muy caliente. Y el hecho de que estuviera una superficie tan grande y tan caliente también nos está hablando de un origen cataclístico. Bueno, ¿lo digo bien? No lo he dicho bien. Bueno, una catástrofe, vamos, o sea, del proceso de choque, ¿no? Es por lo mismo que le pasa a las rocas volcánicas. Estuvieron a una temperatura inmensa. Todo, imagínese una especie de bola incandescente, ¿no? Producida por un choque. El choque, cuando este choque se produce, o la idea del choque, a ver si lo tengo en la representación. Ya estoy yendo hacia atrás, perdón. Estos choques producen una fricción inmensa y esa fricción produce un calentamiento. Bueno, yo creo que aquí sí se trata de mostrar en esta imagen. Esas rocas perdón, se me ha ido la palabra. ¿Funde? ¿Se calienta? Sí, perdón, sí, se funden. Ajá. Y entonces ese es material fundido y es lo mismo que le pasa a las rocas volcánicas. Se da cuenta que nosotros estamos rodeados, por suerte o por desgracia, de volcanes y prácticamente si va a CU, un montón de estas rocas de este tipo, pero vamos, lo que sucede es que la composición química es distinta. Las rocas volcánicas están formadas por materiales más pesados porque los volcanes básicamente sacan material de la parte interna, ¿no? Y este material que sacan de la parte interna es, como lo he dicho antes, tiene trazas de materiales más pesados. La composición química de estas rocas morfológicamente se parece a las rocas volcánicas, pero está formada por silicatos. Es como si fundiéramos arena de playa. Básicamente. Sí. Perfecto. No, pues muchísimas gracias y nuevamente felicidades y muchas gracias por la plática. Gracias a ustedes por escucharme, participar. Doctor, y tiene otra pregunta el profesor Alfonso, él es de la Red Mexicana de Radiotelescopios. Adelante, profesor. Sí. Buenas noches. Felicidades primeramente por la plática, estuvo excelente. Cuando se formó esas cordilleras, ya sabemos que no hay movimientos tectónicos, ¿verdad? Fue debido a esa subducción y esas cordilleras se formaron debido al choque de los meteoros que llegan a la... No. Se forman por el enfriamiento. Cuando uno tiene material fundido, es menos denso, pues en general, y cuando se enfría de golpe, cuando un material de esto se enfría de golpe, no se enfría de manera homogénea, sino que hay zonas que se enfrían más rápido que otras. Y las zonas que se enfrían más rápido se contraen más rápido que las otras y hay zonas donde se producen quiebres. Se quiebra por un enfriamiento rápido. Esto nos habla de que se alcanzaron temperaturas muy grandes y luego se enfrió muy rápidamente. El enfriamiento rápido porque realmente el enfriamiento por procesos radiactivos es muy, muy rápido en el vacío, ¿no? A ver si... Creo que se ve mejor con la imagen. Aquí es la imagen de Mercurio, porque a Mercurio le pasa, pues se va calentando y enfriando continuamente, ¿no? Pero ve que también hay franjas de fractura, ¿no? Son cordilleras producidas por fractura. La zona que se enfría más rápido se contrae más que la zona que se enfría más lentamente y esto produce una fractura, se rompe en esa zona. Entonces no son por subducción, no hay una elevación, sino es básicamente una parte se contrae más que la otra y se forman como fallas, pero por enfriamiento. Ok, gracias. Otra pregunta era lo referente al momento angular. Al momento de que está más cerca la Luna de la Tierra, después de que se formó,
¿la rotación de la Tierra era mayor o no? Es una buena pregunta. Debería de ser por conservación de momento angular. Sí. Pero la verdad no sé la respuesta. No le voy a dar una respuesta concreta porque ahí no lo sé. Pero sí tiene razón. Entonces deberíamos estar rotando más rápido. Es posible. Es posible. Deja de averiguarlo. Pero ahora mismo no le voy a dar una respuesta concreta porque no la sé. Pero tiene todo el sentido, ¿eh? Pues muy amable, ¿eh? Y felicidades. No, gracias a usted. Por supuesto. Así es, muchas gracias, doctor. Y bueno, en Facebook tenemos algunas preguntas. Jorge Alberto Neira nos pregunta, ¿qué pasa? Bueno, le pregunta, ¿qué pasa con los otros satélites del sistema solar en cuanto a cuáles de estas tienen las condiciones más cercanas para albergar vida y sus implicaciones para la teoría de la importancia de la Luna en la Tierra? Bueno, pues que sepamos no hay vida ninguno. Entonces, no tenemos ninguna evidencia de que exista vida. Me uno a la especie al lamento de Laura, ¿no? Cuando nos estaba diciendo que, y yo sí, cualquiera que haya leído los libros de Asimov, ¿no? Bueno, hablaban, muchos de los escritores de ciencia ficción planteaban la existencia de vida en Ganímedes, y era porque los científicos de esa época, por ejemplo, pensaban que podía existir vida sobre todo en Ganímedes, en Europa y en Titán menos, para lo mejor no en la superficie, pero sí en la parte alta. Hoy en día no tenemos evidencia de que exista vida en ninguno de estos planetas, ninguna de estas lunas. Pero puede darse, hay actividad tectónica en alguno de ellos. Si la actividad tectónica es una de las condiciones, pero la actividad tectónica que se produce se produce por procesos de compresión. Las fuerzas de marea de Júpiter, por ejemplo, producen que tanto en Calisto como con Ganímedes se produzca un efecto como de aplastamiento diferencial, ¿no? Es como cuando tienes una bola de plastilina y empiezas a apretarla por todas las direcciones y empiezas a notar que cada vez está más caliente, ¿no? Esto es lo que les pasa, y eso produce que exista un calentamiento en la parte interna y haya cierto grado de actividad tectónica. Pero luego no se cumplen otras condiciones, ¿no? Anteriores, ¿no? Pues la existencia de la iluminación del Sol a esa distancia es muy pequeña, entonces la existencia de agua en estado líquido. En Titán hay mares, pero son mares de metano, no son mares de agua. Es mucho más complicada. Entonces, temo que es complicado que se pueda generar vida. Luego la vida es muy persistente, ¿eh? O sea, que lleguemos a transportar vida allí es otra cosa, ¿eh? Pero la generación de vida de manera espontánea en estos sitios me parece muy complicada. Sí, muchas gracias. Bueno, aquí en Zoom, Arturo Ibarra nos está preguntando por el chat que si se puede considerar que la mayoría de las demás lunas del sistema solar sean iguales o parecidas en composición a la luna terrestre. No, para nada. La mayoría de las lunas de las cuales sabemos su composición tienen una composición muy diferente. Casi ninguna tiene la composición de la Luna, y sobre todo Ganímedes o Galileo, alguna de estas, sí sabemos que tienen núcleos más pesados en la parte interna. Por la luz que reflejan podemos derivar un poco sobre la química de la composición de la parte externa, y la densidad, dado su tamaño y la masa que tienes, puedes sacar la densidad y sabes que tienen que ser más densas en la parte interna que en la parte externa. Simplemente comparando la densidad que hay en la parte externa y viendo la masa total, pues no encajan, ¿no? Entonces tiene que haber más masa en la parte interna, luego tiene que ser más denso. Entonces ya la mayoría de ellos tienen núcleo, de las que sepamos. Si me estás hablando de la luna de Plutón, o sea, que básicamente es un sistema binario también, Carionte, esto no, o sea, bueno, de hecho ni Plutón es un planeta. Y de muchas todavía no sabemos la composición, pero de las que sabemos composición
La composición no. No parece que el proceso que ha dado lugar al sistema Tierra-Luna sea muy frecuente como sistema de formación de otras lunas. Muchas gracias, doctor. En Facebook, Armando Lemus, ¿será posible que ya haya un exoplaneta y que se vea con el nuevo telescopio James Webb como otro planeta, ver otro planeta del sistema solar? Fuera del sistema solar. Fuera del sistema solar. Ya hay imágenes directas de planetas del sistema solar. Tenía un vídeo, pero nunca lo encuentro porque hablaba más sobre la Luna que sobre los exoplanetas en esta charla. Hay imágenes directas de exoplanetas, como 3 o 4, no más. Pero sí hay imágenes directas por técnicas de interferometría óptica. En el instituto hay un investigador joven, Joel, que trabaja en este tipo de cosas. Creo que hay 4 personas en el mundo que trabajan en este tipo de cosas porque es realmente extremadamente complicado. Pero sí existen ya imágenes directas de exoplanetas. Ahora, no estas imágenes como las que tenemos de los satélites del sistema solar vemos puntitos moviéndose, ¿eh? Estamos todavía muy lejos. El James Webb, no estoy seguro que sea el mejor telescopio para eso. Por tamaño sí, va a ser el infrarrojo, pero no. El James Webb está diseñado para otro tipo de estudios, más bien para estudios de galaxias a mucha distancia, ¿no? Más que esos planetas. Pero bueno, habrá que verlo, porque una cosa es para lo que diseñas un telescopio y otra es para lo que se usa al final. Ok, así es, doctor. Muchas gracias. Georgina Vibriesca, ¿podría relacionar la Luna con la agricultura? Bien, a ver, tiene más que ver con la ganadería, curiosamente. Los ciclos lunares son ciclos que tienen más que ver con los procesos reproductivos de los animales y han tenido históricamente más que ver con, ya podemos hablar de este tipo de cosas, pero bueno, va a haber un poco de historia, pero vale. Y esto se distingue en el tipo de calendarios que regían el comportamiento de los pueblos antiguos. Los pueblos antiguos, aquellos que se dedicaban más a la agricultura tenían un calendario solar en general y aquellos que se dedicaban a la ganadería tenían un calendario lunar y luego tenían que empatar uno con otro y no era siempre sencillo como se ha podido saber y se generaron los sistemas mixtos, ¿no? de calendarización. La agricultura se rige más por el sol. Desde épocas antiquísimas, ¿no? En las cuevas que hay en el sur de Francia, de los hombres de Cro-Magnon, que están todas orientadas al sur, por cierto, las pinturas rupestres están alineadas todas, el mismo tipo de animal que aparece o el tipo de cultivos que se tiene que realizar, tiene que ver con la luz que da el sol en determinadas épocas del año. Era una especie como de calendario vivo. Y hay una concordancia en cuevas que están a más de 200 o 300 kilómetros unas de otras. Me acuerdo de un estudio que hicieron los historiadores franceses de este tipo de concordancias. Y básicamente te hablaban de ahora es la época en la que sube el salmón, esta es la época en la que vienen los ciervos, esta es la época en la que hay que sembrar. Tienen más que ver con el sol, pero con la luna tiene más que ver las actividades ganaderas en general. Claro, no hay un pueblo que se dedique solo a la ganadería y otro a la agricultura, solamente viven juntos. Y esto era un problema de calendarización. Pero los pueblos, por ejemplo, los pueblos semitas, que eran pueblos nómadas, en general, tanto los judíos como los árabes, y se dedicaban al pastoreo, todos los calendarios antiguos son lunares, precisamente por eso. Sin embargo, pueblos más que se basaban más en la agricultura, como los que estaban asentados más en la zona central del Mediterráneo, o incluso aquí en algunos pueblos mesoamericanos, como los mayas tenían un calendario mixto, y los mexicas también tenían un calendario mixto. Vamos.
habla de una fusión de dos tipos de cultura, ¿no? Los mayas no eran ganaderos nómadas, tenían asentamientos y se basaban en la agricultura, su calendario principal era el solar. Muchas gracias, doctor. Y también Gracias. Georgina le manda feliz. Perdón, Gina. No, agradecerle y felicitarlo. Vale, muchas gracias. La física Laura Parrao, ¿cuál es la característica de un océano lunar y de un mar lunar? Son planicies de gran tamaño que están por debajo de la altura media. Muy probablemente sean placas zonas que se han enfriado más rápido y han caído en conjunto, y tienen tamaños muy grandes, ¿no? del orden de los 1000 a 2000 kilómetros, extensiones enormes, en las cuales, por supuesto, pueden estar rotos medio por otro tipo de fracturas menores, pero normalmente están por debajo de la altura promedio. A ver si lo muestro. ¿Cómo separaría yo un océano de un mar? Es puro tamaño, ¿eh? Realmente océanos, la diferencia entre un océano y un mar es una clasificación clásica que viene, a ver dónde viene esto. No, estoy haciendo al revés. Estoy tratando de buscar el mapa de la fotografía, ¿no? Ahí sí, tengo el océano de las tormentas, pero no, nada más distingo ese océano, pero no encuentro. Los mares los veo más chiquitos, ¿sí? El océano, el océano Procelorum, que es este que hay aquí, ocupa todo esto, toda esta zona, ¿vale? Es enorme, ¿ok? ¿Y sería el único océano? Sí, este es el único océano. Sí, he dicho océanos, pero solo hay uno. En realidad no hay, igual que en el caso de los mares y los océanos terrestres, es difícil de poner un límite a dónde es un océano y dónde es un mar, ¿no? Pero bueno, básicamente es el mismo tipo de estructuras. Es una cuestión clásica, ¿eh? El cómo separar uno de otros. Bien se puede haber llamado el mar Procelorum, ¿eh? Gracias. Sí, inclusive haciendo la analogía podríamos ver hasta como bahías, ¿no? Sí, y de hecho hay una comisión entera del IAU que se dedica a nombrar este tipo de accidentes geográficos no solo en la Luna, sino en todo el sistema solar. O sea, cada una de estas, a ver dónde estaba Venus y Mercurio, cada uno de estos accidentes geográficos ha sido nombrado y hay una comisión que además trata por cuestiones históricas, la mayoría de los nombres clásicos provienen de la tradición grecorromana, pero hoy en día se trata, por cuestiones de inclusión y porque es lo justo y lo normal, se trata de ampliar, y entonces ya hay todo un mare magnum de nombres de diferentes culturas, y hay peleas también sobre cómo nombrar cada vez que hay un accidente geográfico nuevo en la superficie de Mercurio o de cualquier otro planeta o de cualquier luna. Hay toda una comisión que debate quién tiene en ese momento el orden para poner nombres, ¿eh? Y discusiones muy sesudas. Lo de si es un océano o un mar, yo no le veo gran diferencia, pero estoy prácticamente seguro que fue objeto de agrias discusiones en su día. Si es que no las hay todavía. Gracias. Muchas gracias, doctor. Berto Ojeda en Facebook pregunta cuántos años tardan los nodos de la Luna en dar una vuelta al Sol. ¿Cuántos años tarda, perdón? Sí, los nodos de la Luna en dar una vuelta al Sol. Los nodos. Vale. Sí, todo confuso, bueno, ¿verdad? el sistema Tierra-Luna es un sistema cuasi binario. Entonces, dar una vuelta al Sol prácticamente tarda un año. Más o menos que ahí ya me has pillado. O sea, no te puedo dar la respuesta ahora mismo, la puedo buscar. Pero es aproximadamente. Se refiere a los nodos al momento en que la órbita de la Luna queda alineada con la Tierra. Uy, perdón. Y permite el eclipse. Entonces, son de 3 a 7 veces máximo que podemos tener eclipses.
en un año, Pues, pero varía. pues yo no sabría la respuesta, Laura, en este momento. La verdad. La voy a Sí, buscar. podría ser. Ajá. Ok. Luego sería un tercio de esto, ¿no? De las 7 veces, entre 7 veces más. 7 años, entre 3 y 7 años. Parece un rango muy grande. 3 a 7 eclipses por año. O sea, máximo podemos tener 7, mínimo tenemos 3 eclipses por año. Pero para que se repita exactamente. Para que un mismo eclipse se repita y pase por la misma zona. Creo que es lo que está preguntando. Yo no lo sabría responder. No. Tendríamos que calcular, por ejemplo, el ciclo que pasó por la Tierra cruzando toda la República Mexicana en Y ver cuándo se produjo otro igual. 1991, y creo que viene hasta 2027, una cosa así. Pero varía, serían los ciclos aros. No lo sé. Yo la respuesta no la sé, lo siento. Lo voy a mirar. Pues la próxima vez que de esta charla me pongo como ejercicio. Serían los ciclos aros, cada cuando se da un ciclo aro. Pero lo pueden encontrar en internet, nada más que busquen cada cuando se da un ciclo aro. No, pero yo me comprometo a ponerlo en la próxima plática, porque ahora mismo no podría buscarlo. Sí, gracias. Ok, Vale. Muchas gracias. Así sirve de que ya pensamos otra plática suya. Oh, sí. Perfecto. Anselmo comenta que si sería posible que así como se aleja, se va a alejar, se está alejando la luna, podría ser que regrese, sería un posible efecto como yo-yo, que si esto sería posible. Puede ser que tengamos un cambio de la órbita, una especie de roseta, ¿no? Muy, muy grande. Pero creo que no. Creo que a medida que se va alejando, no, estoy prácticamente seguro de que no. De que no ese es porque entonces lo que tendríamos que tener de todas maneras es una deceleración para que eso estuviera pasando, para que volviera a pasar. O sea, tenemos una velocidad de alejamiento, pero estaría decelerándose. Llegaría un momento que se frenaría y volvería hacia atrás. Y hasta donde yo sé no se ha observado esto. Se va alejando prácticamente con velocidad constante. O sea, está alejándose de nosotros. Muchas gracias, doctor Miguel. ¿Tienes otra pregunta? De hecho, tengo 3 preguntas. En la primera, ¿cuál satélite se ha descubierto que sea el más grande de todos? Este te lo enseño rápido, pero lo he mostrado aquí. Es Ganímedes. Ganímedes. No, ahora tengo aquí a mi perro que también quiere participar y ya está cansado de mi charla. No, venga, abajo. Perdón. ¡Ey! Ahora no. Perdón. Sí, es el que me avisa también de que termina las clases, porque demanda atención. Perdón, Ganímedes es el más grande, pero es muy parecido a Titán. Lo que pasa es que Titán tiene una atmósfera y Ganímedes es más denso. Es que yo no notaba, es que veía que hasta ahorita Titán se ve más grande. Voy a consultarlo. Desde luego, Titán tiene un nombre que le hace ver que es bastante más grande. Desde luego, más masivo es Ganímedes, eso estoy seguro. De diámetro, puede que sí, pero no lo sé. Pero Ganímedes es más denso, eso sí, es mucho más pesado. Ok, la segunda pregunta era es que la imagen que mostré de dónde eran los mares y los océanos, yo me di cuenta de que al lado derecho había los océanos y al lado izquierdo los mares. Es de que hay la mitad de la luna que sea de mares y la otra mitad de que sea de océano. Sí, te estoy entendiendo. No. Si te fijas, aquí al lado izquierdo también hay mares. Está el mar Humorum, el mar Cornitum, están aquí a la izquierda, el mar Imbrium, ¿sabes?
hay también mares a la izquierda. Lo que sí es cierto es que no hay una masa por debajo de la altura en promedio tan grande como el Océano de las Tormentas en el lado derecho de la imagen, eso es cierto. Pero mares hay en los dos lados. Ok, gracias. Y Vale. también otra cosa, y nada más quería decir de que ahí los mares de donde están ahí se parecen como cráteres. Ah, no, en medio de los mares hay cráteres. Esto es un cráter, Ah, pero está en medio de varios mares. Y aquí chocó una roca y formó un cráter. Aquí hay otro cráter, aquí hay otro cráter. Hay cráteres en medio de los mares de la Luna, sí. También hay cráteres fuera de los... Tycho, que es el más grande, está fuera de cualquier mar. yo también me sorprendí de que hay un cráter como al medio de la luna que se llama Tycho Cráter, que parece como por ejemplo una naranja que tiene un cráter como abajo, por ejemplo. Pues no sé, yo imagino que si uno se fija, estos son como las nubes. Acaba viendo todas las figuras que su imaginación le deje ver. Pues ahí yo veo que sí está el cráter y ahí hay algo blanco rodeando. Puede ser, no te digo que no. Ok. Doctor, pues muchísimas gracias. Ya vimos que ya lo reclaman, ya le reclaman su atención. ¿No? Entonces, bueno, no queda más que, bueno, agradecerles a todos los participantes, a usted por su excelente participación y muchísimas gracias, de verdad, mucha información que nos quedamos, mucha tarea que se nos queda, Miguel, de lo que preguntaste, mucho es observación y pues tienes que empezar yo me daría la tarea de empezar a observar un poquito más la luna y su composición, Miguel, ahí tienes un poquito de tarea y a todos nos queda esa tarea de observar la luna, sobre todo ahora, como dice la física Laura, que tenemos luna. Física, te cedo la palabra. 3 segundos. Es que estaba yo viendo que Titán tiene 2.574 kilómetros y Ganímedes 2.634. O sea, es un poquito más grande Ganímedes que Titán. Yo era lo que tenía en mente, pero... Sí, aquí está en los datos de los satélites y sí, es un poco más grande. Es que estaba pensando de tamaño. Sí, por eso, en tamaño, Ganímedes es más grande que Titán. Okay, es que yo lo veía pero es como más grande. Sí, Ok, pero es un efecto de la proyección. Ajá. Pues entonces pasemos a darle las gracias a todos. Nosotros estamos celebrando el 50 aniversario de Educación Continua y estamos trabajando de martes a viernes con conferencias, en donde es responsable el martes la NUI, el miércoles la Sociedad Astronómica de México, el jueves la Red Mexicana de Radiotelescopios, el viernes el Bachillerato Alfonso Reyes. Todos ellos se unen con su Facebook llevando las conferencias a sus diferentes grupos y se han unido también la Escuela Rural de Tamazulapan. Tenemos el tercer viernes del mes con una conferencia por parte de ellos, la Casa de Cultura José Antonio Alzate. Tenemos también a la Asociación Astronómica de Acapulco, al grupo de San Pedro Mixtepec, al grupo de la Sociedad Astronómica de Zacatecas y al grupo de astronomía de la Universidad de Guadalajara. A todos ellos y a todos los que se unen al grupo Predice, que nos da los talleres los viernes, les agradecemos el trabajo que están haciendo y llevando a todos en México y creo que a algunas zonas de Sudamérica y de Estados Unidos esta conferencia y todas las conferencias que tenemos en la semana. Y déjenme darle también un agradecimiento especial al doctor Sebastián Sánchez.
Muchas gracias. El Instituto de Astronomía de la Universidad Nacional Autónoma de México y la Sociedad Astronómica de México otorga el presente reconocimiento en la celebración del aniversario de los 50 años de educación continua de la UNAM al doctor Sebastián Francisco Sánchez Sánchez por su excelente conferencia a distancia, Importancia de la Luna para la vida en la Tierra. México, 18 de agosto de 2021, y firma de alcance el doctor Jesús González, director del Instituto de Astronomía de la UNAM, y el profesor Rubén Horacio Becerril Marañón, presidente de la Sociedad Astronómica de México. Y queda la pleca con todas las instituciones que están participando, a las cuales les agradecemos su colaboración. Doctor Sebastián Sánchez, muchísimas gracias por su conferencia. A ustedes. Muy buenas noches a todos. Buenas noches. ¡Felicidades, doctor! ¡Felicidades! ¡Bravo! Gracias. Muchas gracias. Gracias. ¡Bravo! Excelente la conferencia, muy interesante. Muchas Así gracias. es, muchísimas gracias y los esperamos a todos este viernes en el ciclo Vasconcelos. Vamos a tener al doctor Carlos Miguel Valdés González con una excelente presentación. Su título va a ser Sismos, Ciencia, Coincidencia, Mitos y Prevención. Entonces, los esperamos, por favor, este viernes. Pueden checar los datos en el Facebook Live o en la página web de la SAM para que vean los datos de Zoom, cómo conectarse. Y pues muchísimas gracias a todos. Les agradecemos mucho estar hoy con nosotros y pues que pasen una muy bonita noche. Buenas noches. Hasta luego. Gracias a todos. Bonita Adiós. noche. Buenas noches. Bye. Muy buenas noches a todos. Buenas noches. Cuídense mucho todos. Mele, sí, por favor, Ay, sigamos buenas noches. cuidándonos mucho, por favor, todos nuestros amigos en Facebook y en Zoom, cuidándonos, todavía tenemos un largo camino, entonces vamos a seguir cuidándonos.